Sí, es verdad, sí. Están fumigando como si fuéramos como estos. ¡Cal! ¡Fumigando! ¿Ves aquella, ¿ves aquella raya de arriba? Sí. Y ves esta que viene ahí también, que está como cortada. Sí. Las rayas esas transversales. Sí. Mira esta raya. Me cago en Diodazo. Es que te increíble tú, colega. Mira los colores, mira los colores de la nube. Sí. Cuando se anche más. Ya está filmando eso. Está guapo, para presentarlo en internet. Algo va mal con la salud sexual de los varones humanos. La media mundial de espermatozoides se ha reducido a la mitad en los pasados 50 años. Las anomalías en el esperma y el índice de esterilidad masculina han aumentado drásticamente. La incidencia del cáncer testicular se ha duplicado en los últimos 20 años. ¿Por qué? Actualmente los científicos creen que algunos productos químicos sintéticos son los culpables. Influyen en el sistema hormonal masculino y causan estragos en los elementos básicos del desarrollo sexual. El problema es que esos productos químicos están por todas partes. Algunas sustancias comunes están causando un daño profundo y permanente a los cuerpos en crecimiento. Los varones jóvenes también corren peligro. La media de espermatozoides de los jóvenes universitarios ha descendido drásticamente en décadas recientes. Un hombre joven normal produce menos de la mitad de espermatozoides que su padre, y hasta el 85% de ellos son anormales. Las pruebas contundentes de que los agentes químicos causan defectos sexuales van mucho más allá del estudio de la fauna salvaje. A mediados de los años 90 me sentía frustrada, porque nadie podía decirme nada sobre lo que estos productos les estaban haciendo a los niños. El estudio sobre la feminización de los caimanes ya se había publicado. Y también otro trabajo sobre la gran influencia de la química en la fauna salvaje. Y los niños, o los hombres, no son distintos a los caimanes en cuanto a configuración general. Por tanto, ¿cómo no iban a afectar a los humanos si estaban afectando a los animales? Por supuesto que hay diferencias. No es una relación recíproca. Pero creo que nuestro estudio puede alertar sobre la salud humana. Creo que puede alertar sobre la salud de los bebés humanos. La hormona del sexo, la testosterona, es un mensajero químico que resulta fundamental para el desarrollo sexual masculino. Algunos productos químicos sintéticos pueden alterar o bloquear el funcionamiento de la testosterona en el cuerpo, dañando permanentemente el desarrollo sexual de los niños varones. Esa alteración del funcionamiento del cuerpo
puede ser la mayor consecuencia inintencionada de la revolución química del siglo XX. Al principio, pocos sospechaban que la química sintética podía ser tan peligrosa. Los insecticidas, como el DDT, se consideraban inocuos, incluso beneficiosos. Pero en la década de 1960, nuestro hábitat natural contaba una historia diferente, ya que determinados productos como los PCB y las dioxinas destruían el entorno. A partir de principios de los 40, las personas que estaban en edad de procrear estuvieron expuestas a esos agentes químicos en cantidad excesiva. Y en 1950 nació la primera generación de niños expuestos a esas sustancias en el vientre materno. Los más amenazados por esos productos tóxicos no son los adultos, sino los niños y los bebés. Pero los más vulnerables de todos ni siquiera han nacido. No hay duda de que los más afectados son los niños que aún no han nacido, porque el efecto es permanente y porque el feto tiene muy pocas defensas contra estos agentes químicos. Es un momento en el que todas las células están empezando a dividirse y a transformarse en órganos. Es algo que puede empezar ya a las 6 semanas de la concepción o incluso antes. Hasta hace poco los médicos creían que el feto estaba protegido de la contaminación por la barrera placentaria. Pero el seno materno no proporciona tal protección. El feto podría estar expuesto a todo lo que le afecta a la madre. La diferencia es que el feto es muy sensible, muchísimo más sensible que la madre. Por tanto, la exposición es más peligrosa. Durante varias semanas tras la concepción, el embrión no es masculino ni femenino. Las hormonas sexuales organizan el proceso que determina si el feto es niña. En la 6ª semana de embarazo, empieza a desarrollarse el aparato reproductor masculino. Es probable que la exposición química sea culpable del incremento del 200% de los defectos genitales masculinos. Ahí es cuando un feto empieza a convertirse en niño. Si no logra pasar de esa etapa, con todos los procesos que deben tener lugar y que ocurren con una concentración muy baja de hormonas, ese niño no logrará una masculinidad completa en cuanto a la configuración esencial de un hombre. Tras el nacimiento, el bebé sigue expuesto a los agentes químicos de la leche materna. No hay duda de que cuando demuestras que la leche materna contiene contaminantes y luego examinas a los bebés tomándoles muestras de sangre y de orina y demuestras que esos contaminantes no solo están presentes en esos niños, sino que permanecen en su cuerpo, es algo que causa revuelo. Pero durante décadas la industria química ha preferido no probar sus productos en cuerpos que aún están creciendo. Quieren aplicar lo que pasa en un animal adulto para predecir lo que podría pasar durante el desarrollo de una célula, que luego pasa a 2 y acaba transformándose en un bebé. El bebé se construye en el vientre materno, pieza a pieza. Y si algo entra en ese lugar e interfiere en el proceso de construcción, en la fontanería, en el cableado, en el cerebro, etc., ese niño quedará dañado para siempre. Sufrirá un daño irreparable. No se puede volver atrás y reconstruirlo. La química que amenaza a los niños no solo afecta a su desarrollo normal, también puede amenazar la supervivencia de la especie. Nuevos estudios demuestran que los fetos varones que no llegan a término son cada vez mayores. Hay pruebas contundentes de que la exposición química está matando a los niños en el seno materno. Cada vez hay más estudios que demuestran que entre la fertilización y el nacimiento, a los niños les está pasando algo. En 2 palabras. Que mueren antes de nacer. An Yunnan alberga uno de los grandes misterios médicos de nuestro tiempo. En 2006, la reserva adquirió notoriedad mundial por sufrir uno de los descensos más agudos que se hayan registrado en el nacimiento de varones. En vez de la media normal, de mitad y mitad, aquí nacen menos de la mitad de niños que de niñas.
Se revisaron los nacimientos en periodos de 5 años y resultó que la media era relativamente normal hasta principios de los años 90, cuando empezamos a ver un descenso en el número de niños. De 1999 a 2003 descendió mucho el número de varones nacidos. Creo que en la comunidad todos sabíamos que el lugar donde vivíamos nos traería consecuencias, pero no imaginábamos su gravedad. Era algo asumido como inevitable. Asistí a una conferencia en la Universidad de California, en San Francisco. Era una conferencia sobre salud reproductiva. En la sala estaban los mejores del mundo en la materia. Y dijeron que lo ocurrido en Anyunan era el primer signo de la extinción. Esos productos químicos afectan al feto del varón de forma desproporcionada. Así que el alto nivel de abortos del que informamos en nuestro estudio puede que en realidad indique que los fetos varones no prosperan. Y por eso se da esa tasa de natalidad descompensada. El descenso del nacimiento de varones es un fenómeno mundial. Actualmente hay más de 20 países industrializados en los que el nacimiento de varones ha disminuido misteriosamente. Desde 1970, el descenso suma ya casi 3 millones menos de nacimientos de varones. Pero el peligro no se da solo en comunidades muy contaminadas, como la de Sarnia, también existe en nuestros hogares, en los productos químicos que nos rodean a diario. Hay datos sorprendentes. De los 80.000 productos químicos en uso, el 85% jamás se ha sometido a pruebas sobre su efecto en los humanos. Hemos cubierto el hemisferio norte de productos químicos que sabemos que pueden transmitirse de la madre a sus hijos y afectar al desarrollo de esos hijos. Si no frenamos la fabricación y la liberación de esos productos químicos, pronto veremos disfunciones generalizadas entre la población humana. Pasarán décadas antes de que comprendamos qué hemos hecho, pero ya está claro que estamos alterando permanentemente el desarrollo sexual de los niños varones. Los productos químicos sintéticos no solo están dañando la salud de los niños, tal vez sean el fin de nuestra especie, tal como la conocemos. El siguiente documento es el veredicto final del primer caso de derecho consuetudinario contra el Vaticano y Canadá por genocidio. El Papa y la Reina y el primer ministro canadiense fueron encontrados culpables de crímenes contra la humanidad y sentenciados a 25 años de prisión. La Corte les ordena que se entreguen para el 4 de marzo o enfrentarán un arresto ciudadano. Bruselas. El Papa Benedicto irá a la cárcel por 25 años por su participación en crímenes contra la humanidad y las propiedades y riquezas del Vaticano serán incautadas de acuerdo al histórico veredicto emitido hoy por la Corte Internacional de Derecho Consuetudinario. La Corte establecida en Bruselas entregó un veredicto unánime de sus jurados ciudadanos y ordenó el arresto ciudadano de 30 de los acusados en una orden judicial emitida que se les emitió el día de hoy. Parte del veredicto dice así: nosotros, el jurado ciudadano, encontramos que los indicados en este caso son culpables de las dos acusaciones, esto es, que son culpables de cometer o ayudar y permitir la comisión de crímenes contra la humanidad y ser parte de una conspiración criminal que está en marcha. El jurado dictaminó que cada sindicado recibiera una sentencia obligatoria de 25 años en prisión sin posibilidad de obtener libertad provisional y que todos sus activos personales sean incautados. La Corte pasó a declarar en su orden número 02-2513-001, se les ordena a los indicados que se entreguen voluntariamente a los oficiales civiles y a los agentes autorizados por esta Corte, habiendo sido hallados culpables de las acusaciones. Los indicados tienen 7 días a partir de la emisión de esta orden y hasta el 4 de marzo de 2013 para cumplir con lo aquí ordenado. Después del 4 de marzo de 2013, una orden internacional de arresto será emitida contra estos indicados.
Entre los culpables se incluye a Isabel Windsor, reina de Inglaterra, Stephen Harper, primer ministro de Canadá, y los oficiales superiores de las iglesias católica, anglicana y unida de Canadá. El veredicto de culpabilidad siguió a casi un mes de deliberaciones de más de 30 jurados ciudadanos juramentados, quienes examinaron 150 evidencias presentadas por el fiscal de la Corte. Estas evidencias detallaron pruebas irrefutables de conspiraciones criminales masivas por parte de las instituciones de los sindicados para cometer y esconder el genocidio de generaciones de menores en las supuestamente llamadas escuelas residenciales en todo Canadá. Ninguno de los sindicados retó o cuestionó la convocatoria pública que les fue expedida el pasado septiembre. Tampoco negaron los cargos bajo los que se les acusó, ni ofrecieron pruebas de descargo a la Corte. Su silencio me dijo mucho, porque si son inocentes, no defendieron su propia reputación cuando se les acusó de cosas tan horribles, comentó uno de los jurados establecidos en Inglaterra. Estos crímenes fueron dirigidos a niños y fueron fría y calculadamente planeados para desaparecer a los indígenas que no eran cristianos. Y los sindicados claramente todavía están encubriendo este crimen. Así que nosotros sentimos que teníamos que hacer más que solo darles un golpe en la mano. Todo el reino del terror de iglesia apoyadas por el Estado y que están por encima de la ley tienen que terminar porque los menores sufrieron por eso. El dictamen de la Corte declara que las riquezas y propiedades de las iglesias responsables por el genocidio canadiense sean incautados y puestos bajo propiedad pública como una reparación para las familias de las más de 50,000 niños que murieron en las escuelas residenciales. Para hacer cumplir esta sentencia, la Corte ha facultado a ciudadanos en Canadá, los Estados Unidos, Inglaterra e Italia y en otra docena de naciones para actuar como sus agentes legales armados con órdenes judiciales para pacíficamente ocupar e incautar las propiedades de las iglesias católica romana, anglicana y unidad de Canadá, que son los principales elementos en la muerte de estos menores. Esta sentencia da fundamento legal y legitimidad a las ocupaciones de las iglesias que ya han comenzado por las víctimas de la tortura de la iglesia en todo el mundo, comentó Kevin Anne, quien es el consultor en jefe de la oficina de la Fiscalía y quien presentó su caso al mundo. Pueden ver los posteos en www.itccs.org del 6 de noviembre y del 30 de enero. El veredicto claro es que estos criminales de la iglesia serán legal y prácticamente desestabilizados y que su riqueza mala vida será reclamada por la gente. La justicia finalmente ha comenzado a ser cumplida. Los muertos pueden ahora descansar más fácilmente. Esta semana oficiales de la Corte están entregando la orden a todos los sindicados, incluyendo al primer ministro canadiense, la reina de Inglaterra y a Joseph Ratzinger, el papa que se retira y quien está evadiendo el arresto dentro del Vaticano después de repentinamente renunciar hace 2 semanas. El arresto ciudadano de estos y otros sindicados comenzará el 4 de marzo si ellos no se entregan ni tampoco entregan sus activos como lo ordenó la Corte. Estas acciones serán filmadas y posteadas en www.itccs.org en la próxima semana, junto a más actualizaciones de lo emitido por la Corte y sus agentes ciudadanos. Promulgado por la Oficina Central, Tribunal Internacional sobre los Crímenes de la Iglesia y el Estado, 25 de febrero del 2013.
poco o nada se sabe de las actividades rutinarias detrás de las impenetrables paredes ocultas del Vaticano. Se estima que sus oficinas secretas van más allá de un par de decenas y que su penetración es tan estricta que algunos de los altos mandos del Vaticano nunca entraron allí ni entrarán jamás. El Vaticano externo no es ni el 1% de lo que es verdaderamente el Vaticano interno. Pero, ¿quién se siente en los reclinados sillones de la impenetrable oficina del Vaticano? ¿Cuál es la mente maestra? ¿Quién planea los puntos a seguir? El erudito católico Dr. Martín Malachi, antiguo profesor jesuita de la Universidad de Georgetown y confidente de información privilegiada del Vaticano, declaró tajantemente en una entrevista en la ciudad de Nueva York: sí, es cierto que Lucifer es venerado en la Iglesia Católica. Si el doctor Martín Malachi fue la única autoridad que sonó la voz de alarma acerca de la adoración al diablo en la Iglesia Católica, el asunto solo sería desechado como las acusaciones escandalosas de un solo clérigo. Pero ya en 1976, el Papa Pablo VI sorprendió en una audiencia papal al admitir que el humo de Satanás había entrado en el santuario de la Catedral de San Pedro. Esto es lógico que, como siempre, será desmentido por la Iglesia Católica. Martín Malachi pasó a explicar que tenía conocimiento que en una hora de la medianoche, misas negras satánicas se llevaban a cabo en el altar de San Pedro, en el punto exacto donde el Papa dice la misa con regularidad. Desde políticos a banqueros, altos cargos de la iglesia y famosos del showbiz, antiguos rituales y misas son celebrados al dios Lucifer por la élite del nuevo orden mundial y fieles seguidores. La misa negra es el más alto ritual satánico y testigos encubiertos en Roma han afirmado que Henry Kissinger y George Bush han asistido a tales rituales en lo más profundo del Vaticano. Atender una misa negra en el Vaticano es uno de los mayores honores de estos satanistas, dijo Leo Zagami, antiguo alto miembro Illuminati, que empezó a decir la verdad sobre los secretos del Vaticano y sus miembros. De hecho, dijo él, sé que George Bush y Henry Kissinger y otras personalidades influyentes han atendido misas negras en el Vaticano. El beso del Papa al suelo es un ritual vudú Illuminati y masón que significa autoridad y posesión. 50 kilómetros de estanterías subterráneas, libros y códices, y pergaminos varios, inaccesibles para el público totalmente, registros escritos almacenados por 2 milenios, que nadie sabe a ciencia cierta en qué consisten. ¿Por qué se conserva esta documentación secreta y misteriosa en el Vaticano? ¿Qué arcano se esconde esta red? Si bien resulta imposible dar cuenta de ella en su totalidad, ya que la inmensa mayoría de lo ahí guardado resulta una incógnita para quien no pueda transitar sus vetustos y misteriosos pasillos. Nosotros solamente podemos ver una parte, la parte oficial que se muestra del Vaticano, pero en la trastienda de esta gigantesca organización se mueven miles de hilos que desconocemos por completo. En los sótanos de la ciudad de San Pedro se esconden los archivos secretos del Vaticano, recopilados desde miles de años, con objetos y tesoros, unos más literarios y otros más materiales. El acceso a ciertos archivos del Vaticano está rigurosamente prohibido a toda persona ajena y no autorizada. El Vaticano está en completo control de la institución del clero católico y su jerarquía, y también controla actualmente otras organizaciones. Para dar un ejemplo de las organizaciones que controla el Vaticano, están por ejemplo la OTAN, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, servicios secretos, grandes corporaciones, varios bancos centrales, el Movimiento de la Nueva Era, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Consejo de Relaciones Exteriores. Pero a la misma vez,
Ese poder salido del clero del Vaticano está controlado por un superpoder oculto a los ojos del mundo y que es el verdadero responsable de las actividades mundiales. ¿Quién organiza las piezas del rompecabezas a nivel mundial de modo que encajen unas a otras? ¿Quién es esa mente maestra? ¿Está Benedicto XVI solo en la lucha del poder mundial desde el Vaticano? La respuesta es no. Si el poder papal es absoluto, ¿por qué mataron a Pablo VI en un mega ritual 33 días después de su elección? Uno de los misterios que acompañan la histeria colectiva ha sido el secretismo en los famosos cónclaves, donde se dice que reunidos los cardenales bajo un estricto juramento, eligen al nuevo papa. La tardanza en las elecciones del nuevo papa es regularmente programada para hacer creer al espectador que en realidad el papa es elegido por votación voluntaria. Pero el verdadero poder que rige las elecciones de los nuevos papas, títeres del nuevo orden mundial, es realmente el poder en la sombra del Vaticano, o sea, el Papa Negro. El Papa Negro es el hombre que se mantiene oculto en el Vaticano y el cual dirige la organización católica con mucho más poder que el propio Papa que todos conocemos. Conozca quién es el Papa Negro, cuáles son sus orígenes, a quién sirve y muchos otros datos reveladores que muchos no conocen, pero que son una realidad en el mundo actual. Usted podrá hacerse su propia idea de realmente cuán absolutamente central, aunque bien oculto, ha sido este eslabón. Existe una buena razón de que la biblioteca secreta del Vaticano es tan extensa y sin embargo permanece tan intacta de la intrusión externa, a pesar de los muchos otros a quienes les gustaría poseer tal colección de información, detallando muchos datos censurados sobre la verdadera realidad. El Papa Negro, el general de los jesuitas, sindicándolo es como el hombre más poderoso del mundo, que está incluso por sobre el Vaticano y el mismo gobierno de los Estados Unidos, a los que maneja como un títere. También los jesuitas han estado detrás de todos los asesinatos de los líderes más importantes del mundo, como el de John Kennedy, Luther King y hasta el mismo Pablo VI. El Papa Negro, quien gobierna secretamente los destinos del Vaticano, reclina los sillones de su autoridad sobre los lomos de la enorme bestia que ellos mismos han venido patrocinando. El Papa Negro es jefe supremo no solo del catolicismo, sino de grupos como la masonería, el Ku Klux Klan, Calaveras y Huesos, los Testigos de Jehová, los Mormones, y controla los grupos de sicarios y narcotraficantes a nivel mundial. El púrpura junto con el rojo y el amarillo son los colores usados por los sacerdotes satánicos, pero aún los militantes católicos más cercanos ignoran todo esto. El Papa Negro, a quien se le conoce con ese nombre, en realidad no es negro, sino jefe supremo del Vaticano y de varios movimientos que intentan sembrar el reinado de Satanás en la tierra, formando el rompecabezas entre numerosas sociedades y cultos como la francmasonería, masonería regular, masonería iluminada, los iluminados y el Opus Dei. Pero además, entre cardenales y la jerarquía católica hay satanistas, homosexuales y cooperadores globales para conseguir un gobierno mundial. El Papa está rodeado de hombres con atuendo clerical que no tienen la fe católica en lo absoluto. Trabajan con fundaciones, organizaciones, grupos internacionales, instituciones financieras, gobiernos, universidades y otras agencias para traer un nuevo orden mundial. El Vaticano es la clave para la estructura del nuevo orden mundial y la estructura del sistema masónico estadounidense. El liderazgo estadounidense es el poder de la bestia como una sección, junto con la extensión de Europa, como los otros dedos del imperio de los 10 dedos de los últimos días. El poder de la bestia está en las dos secciones en ambos lados del Atlántico, y Satanás y los ocultistas lo desarrollan para el control mundial, uniendo las piezas del ajedrezado final.
La cúpula principal y el obelisco son usados con el propósito de deificar a cada transición ocultista de alto rango a la de un dios. Cada presidente deificado y ascendido en el vientre de Isis, que es de hecho el propósito de la cúpula y sus decoraciones. Cada ceremonia es meramente para verlos alcanzar su deificación, y cada ceremonia es meramente preparatoria para la apoteosis final, pues las dimensiones del obelisco se basan en el número 666. La cúpula y el obelisco representan a Isis y a Osiris, los principios femeninos y masculinos. El obelisco en la plaza del Vaticano es exacto al que estaba en Heliópolis en Egipto. Los círculos alrededor de los obeliscos representan el órgano femenino de Isis con el falo de Osiris erecto. La cúpula del Capitolio fue pintada por el italiano Brumidi, que fue organizado y trabajado bajo el control del Vaticano. Los jesuitas trabajaron mano a mano con los masones y lo han hecho durante siglos. El conflicto es un mito. La Tercera Guerra Mundial debe de usarse para poner a los musulmanes en contra de los judíos y destruir al mundo cristiano por los conflictos inducidos, forzados por los ocultistas del nuevo orden mundial. Y la histeria fomentada contra el Islam y el comunismo en los Estados Unidos es una estrategia planeada de los ocultistas al servicio de Satanás en el Vaticano, con la ayuda del servicio de inteligencia británico, que también es manipulado por el Papa Negro. Martín Malachi describió la ceremonia para la entronización de Satanás como Dios en el Vaticano, con un servicio paralelo en Carolina del Sur, en Estados Unidos, también sostenido simbólicamente en el paralelo 33. La ceremonia satánica tuvo lugar el 29 de junio de 1963. Esta ceremonia satánica se llevó a cabo en conformidad con la profecía satanista que predijo que el tiempo del príncipe sería introducido cuando un papa tomara el nombre del apóstol Pablo. Ese requisito era la señal de que el tiempo de ventaja de Satanás había comenzado y Pablo VI fue ese papa. El número 6 de sí mismo tenía significado oculto. El nombre Juan Pablo era de sí mismo una continuación del tiempo de ventaja. El tiempo de ventaja que denominan ellos fue el periodo desde la entronización de Lucero en 1963 por un periodo de jubileo de 49 años y medio hasta el 21 de diciembre del 2012. El jubileo de 50 años termina en junio del 2013, en el año que los jesuitas le denominan el año de la serpiente. Esta ceremonia satánica en Carolina del Sur en 1963 fue controlada por prelados católicos en comunicación continuamente con la ceremonia en el Vaticano. Fue verdaderamente un ritual satanista, bajo la dirección de satanistas dentro de la Iglesia Católica Romana en el Vaticano y en los Estados Unidos, a la misma vez teniendo como la más alta recepción satánica al Papa Negro. Ellos no solo están interesados en realinear al mundo para la transición hacia el nuevo orden mundial, con la dictadura de un único gobernante bajo el dominio de Satanás. Debemos preguntarnos por qué la Organización de las Naciones Unidas ha dividido el territorio iraquí precisamente en 18 provincias. Esto se debe a que el gobierno de los Estados Unidos desarrolla su plan basado en los patrones de la brujería, el satanismo y el ocultismo, y su numerología divide 18 en 3 partes de 6, esto es 6 más 6 más 6, y aquí el número nuevamente es 666. En las celebraciones en honor a San Francisco de Asís en 1986, que hicieron énfasis en la unidad de todas las religiones mundiales, el Papa Juan Pablo participó en una oración multirreligiosa por la paz mundial. Los tradicionalistas se horrorizaron de ver que el pontífice compartía alegremente una plataforma con representantes mundiales de todas las religiones, incluyendo toda clase de brujería. La unidad de todas las religiones del mundo y el reconocimiento de que todas derivaron de la misma fuente es la antigua filosofía central
de las sociedades secretas. En agosto de 1990, el director en Inglaterra de la Sociedad Teosófica declaró en forma audaz y entusiasta que el plan para la implementación de la religión pagana del nuevo orden mundial pedía que el Papa Juan Pablo II viajara a Jerusalén en el momento preciso para acordar una conferencia religiosa mundial que fuese especial. A esta conferencia asistirían todas las religiones mundiales. En esta conferencia, el Papa anunciaría que desde este momento en adelante, todas las religiones del mundo serían una sola. La meta final de los maestros de los Illuminati se logrará finalmente con el liderazgo del Papa. Pero, ¿por qué debemos sorprendernos de que el fundador de los Illuminatis fuera un sacerdote católico? Aquí nos damos cuenta claramente que la Iglesia Católica ha estado presente desde el inicio y estará presente hasta el fin en esta conspiración para el nuevo orden mundial. No se deje engañar.